Eclesiastés capítulo 1, versículo 12. Lo tenga, me dice un amén. Amén. Dice la palabra del Señor: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido, he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también es vanidad, era vanidad. A la risa le dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué te sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó del todo mi trabajo, y esta fue parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá como el uno, como el otro. Entonces dije yo en mi corazón: ¿cómo sucederá al necio, me sucederá también a mí? ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. También morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o un necio el que se enseñará de todo mi trabajo en que yo me afane, y en que ocupe debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané, y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre que trabaja con sabiduría y con ciencia y con rectitud, que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene el hombre
de todo su trabajo y de la fatiga y de su corazón que se afana debajo del sol, porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrade, Dios le dará, porque al hombre que le agrade, Dios le da sabiduría y ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Leímos muchos textos, ¿verdad, hermanos? Regularmente los sermones que damos ya saben que están saturados de mucha Biblia, ¿verdad? Es muy raro cuando leemos un texto y es muy raro. Siempre casi estamos hablando muchos textos bíblicos. Bueno, hemos comenzado la semana pasada, hermanos, con este libro de Eclesiastés, texto por texto, que es la forma como regularmente enseñamos la palabra del Señor, de una forma expositiva, donde agarramos un libro y enseñamos texto por texto. Y este es el tema número 2, que como tema es, como me gusta el título que dice ahí arriba en su Biblia, en el verso 12, dice la experiencia del predicador, pero yo este tema 2 le puse la triste experiencia del predicador. El tema de la semana pasada, hermano, que fue el tema 1, hablamos de que todo es vanidad. Hablamos, hermano, que el propósito del libro de Eclesiastés es cómo se ve la vida de alguien sin Dios. Ese es el propósito de leer este libro, de entender este libro, es cómo se ve la vida de alguien que ha sido bendecido, en el caso de Salomón, pero cómo se ve la vida de alguien sin Dios. En el tema pasado estuvimos hablando que el predicador es Salomón, ya que él se presenta como, número 1, como predicador, número 2, como hijo de David, y número 3, como rey de Jerusalén. Estuvimos hablando también que cuando Salomón en el verso 2 está repitiendo 5 veces la palabra vanidad, ¿por qué? Porque él quería enfatizar algo. Eso ya lo vimos el tema pasado. Hablamos que en la tradición judía, cuando alguien enfatizaba algo, dentro de sus hebraísmos usaban la repetición. Por ejemplo, rey de reyes, señor de señores, de cierto os digo, vanidad de vanidades, cantar de los cantares. Pregunta, ¿qué está enfatizando Salomón en este libro? ¿O qué nos está predicando Salomón en este libro? Bueno, nos está predicando a ti y a mí que la vida que tenemos es muy corta. Eso es lo que nos está predicando a través de este libro. Que la vida que tú y yo tenemos, hermano, es demasiado corta. Nos está diciendo que todo es vanidad, que todo es vapor, que todo es transitorio, que todo es como un suspiro, que todo es pasajero, que todo es efímero. Y el predicador en este libro expone cómo se ve la vida sin Dios en la vida de alguien, y nos dice claramente que no vale la pena vivir en este mundo, en esta vida tan corta, sin Dios. Es que no vale la pena, realmente no vale la pena. ¿Por qué? Porque nuestra vida es pasajera, es como un vapor, es como un suspiro. Ayer tenías 20, hoy tienes 50, aunque los de 20 quieren tener, aunque los de 15 quieren tener 20. La realidad es que la vida es como un suspiro. Ayer tenías fuerzas, hoy batallas para levantarte en la mañana. Me refiero a los hermanos que tenemos 50, porque ya todo nos duele, ¿verdad? Ayer tenías salud y hoy te han llegado las enfermedades que son parte del transcurso del tiempo. Salomón en este libro, hermano, nos predica a ti y a mí que no vale la pena vivir sin Dios en esta vida tan corta. No vale la pena. En el texto 3, en el verso 3, Salomón hace una pregunta para aquellos que se afanan debajo del sol.
que se afanan. Y la pregunta que él hace es, ¿qué provecho? Es la pregunta que él hace. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dice, con que se afana, es decir, Salomón habla de alguien que se afana por las cosas pasajeras y hace a un lado a Dios en su vida. ¿Qué provecho va a tener ese hombre? ¿En qué le va a ayudar en la eternidad? Salomón le habla a personas que conocen la palabra, porque le está hablando a Israel aquí, que la palabra predicador es kohelet en hebreo, que significa el que reúne y el que predica, el asambleísta. Entonces Salomón, hermano, habla de alguien que se afana por las cosas pasajeras y hace a un lado las cosas de Dios. Hace a un lado a Dios en su vida, y la pregunta que le hace es ¿qué provecho va a tener? En la vida de estas personas, Salomón expone que Dios es segundo, Dios es tercero, Dios es cuarto, y la pregunta es ¿qué provecho va a tener? Porque la vida es muy corta, hermanos. ¿Qué provecho? Como decir, lo que hace esta persona con que se afana tanto, que hace a un lado las cosas que de verdad lo llenarán y que le traerán recompensa en la eternidad, la pregunta es, ¿sacará algo de provecho en la eternidad? La respuesta es no. Y en el verso 11, si estamos ahí, capítulo 1, versículo 11, termina diciendo que todo lo que hagamos y lo que somos no habrá memoria de ello. Porque esa es la realidad, hermano. No habrá memoria de ello. Dice el verso 11, ¿estamos ahí? No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. La Nueva Traducción Viviente dice, ninguno de nosotros, fíjese lo que dice, ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado, y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Esa es una verdad, hermanos. Sí, la afirmación del predicador es que alguien cuando muere, que se afanó tanto en esta tierra, la pregunta es, ¿alguien lo va a recordar? ¿Habrá memoria de eso? Es decir, el día que moramos, lo más probable, hermano, que llegará el tiempo en que se olviden de nosotros. Eso suena cruel, pero es la verdad. Porque pregunta, ¿usted se acuerda de su bisabuelo, hermano? A ver, ¿cuántos se acuerdan de su bisabuelo? De su tatarabuelo. ¿Alguien se acuerda de su tatarabuelo? ¿Se acuerda el nombre? ¿Se acuerda qué hizo? ¿Se acuerda qué no hizo? ¿Se acuerda usted? ¿Sabe lo que se dedicaba? Bueno, lo más probable es que quizá nuestros tataranietos no se acuerden, quizá ni como tú o yo nos llamábamos. Esa traducción dice, y las generaciones tampoco lo recordarán. Cuando dice el verso 11, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. La Nueva Traducción Viviente dice, y las generaciones tampoco, dice, lo recordarán. Salomón, hermano, vuelve a hablar de que las generaciones van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Viene una generación, se va y viene otra. Viene una generación, se va y viene otra. Viene una generación, se va y viene otra. Y decimos nosotros, esta generación, ¿verdad? Como dijimos en la clase pasada, así decían nuestros padres también, esta generación, la generación de la tecnología los ha trastornado, y eso es verdad. Sin embargo, mire, hermano, Caín no tenía celular, no tenía tablet, TikTok, WhatsApp, y mató a Abel. ¿En dónde radica el problema? En la caída del hombre, ahí radica el problema. Pecado. Entonces, Eclesiastés, hermano, nos advierte la nefasta condición de alguien que conoce de la palabra, que sabe del Señor, pero ha decidido vivir sin Dios, y no vale la pena. Es decir, cuando alguien vive sin Dios en este mundo, su vida, hermano, simplemente no tiene sentido.
Nosotros que conocemos el Evangelio, que conocemos al Señor, que el Señor nos ha dado salvación por gracia, eso ya lo vimos casi por un año en el libro de los Romanos, ¿verdad? No tiene sentido en nuestra vida, hermano, vivir apartado del Señor. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque nada de lo que hay en esta tierra nos puede llenar, a menos que esté Dios en la vida de nosotros. No hay nada a menos que esté Dios en la vida de nosotros. La vida que tenemos, hermanos, no se trata nada más de nacer, crecer, reproducirse y morir, como nos enseñaban en la primaria. Yo recuerdo que eso nos enseñaban en la primaria, que el hombre tiene que nacer, crecer, reproducirse y morir. La vida no se trata de eso nada más. La vida no se trata de alcanzar metas, logros, no. ¿Por qué? Porque a pesar de los logros que una persona tenga, si no tiene a Dios, su vida no tiene sentido. Su vida no tiene sentido. Entonces de esto se trata el libro de Eclesiastés. Ahora, ¿qué vamos a ver, hermanos, en estos versos que vamos a abordar? Que son 7 versículos del 12 al 18 y luego del capítulo 2, que son 26 versículos, pero uno lo vamos a ver un poquito ya rapidito, ¿verdad? Porque son bastantes versículos. Amén. ¿Qué vamos a ver nosotros aquí? Vamos a ver la experiencia del predicador. Es decir, el predicador, hermano, no es alguien que deseó y no lo tuvo, no. Es alguien que deseó y lo tuvo. Y nada de esto que va a mencionar lo llenó. Es decir, el predicador, hermano, en estos textos comienza a hablar de su experiencia, porque él está hablando de él mismo. Pero esta experiencia, hermano, es una triste experiencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que el predicador, al parecer, ya se arrepintió cuando escribe el libro de Eclesiastés y que tuvo la oportunidad de darle sus mejores años de vida a Dios, ¿sabe a quién se los dio? Se los dio al mundo. Al mundo se los dio. Y la pregunta, hermano, que surge es: ¿cuánto tiempo le damos a lo más valioso que Dios nos ha dado? Por ejemplo, nuestra comunión con Dios no es negociable. Eso es algo valioso. Es algo valioso. ¿Cuánto tiempo nosotros le damos a nuestra familia, a su obra? Tenemos que recordar el orden: Dios en nuestra comunión, nuestra familia y luego su obra. No nos podemos desequilibrar ni una ni otra. Tenemos que estar equilibrados ahí. Entonces, en estos textos el predicador, hermano, comienza a hablar de su experiencia, alguien que conocía la palabra, y básicamente habla de logros. Habla de logros que había obtenido, pero él expone que esos logros simplemente, hermano, él no los pudo disfrutar. Porque sin Cristo nada se disfruta, hermano. Sin Cristo nada se disfruta. Repito, ¿por qué? Porque Eclesiastés habla de una vida que buscó la satisfacción sin Dios y no la encontró. Por eso dice, vanidad de vanidades. Está recalcando el predicador. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos pasajes? Vamos a ver la triste experiencia del predicador. Vamos a ver sus logros, vamos a ver su éxito, pero que eso, hermano, no le satisfació. Porque yo no sé si usted sabía, hermano, pero Dios no nos llamó al éxito, sino que nos llamó a la fidelidad, que eso es diferente. A la fidelidad. Porque desde el punto de vista, por ejemplo, Noé no tuvo éxito, ¿verdad? ¿Cuántos se salvaron? Jeremías no tuvo éxito, pero fue fiel. Y a eso el Señor nos llamó. Dice versículo 12, ¿estamos ahí? Dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Eso ya lo dijo en el capítulo 1, versículo 1. La Nueva Traducción Viviente dice, yo el maestro fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Es decir, Salomón, hermano, vuelve a repetir 3 cosas que Dios le concedió por gracia. Número 1, fue predicador.
Y ser predicador, hermano, lo dijimos en la clase pasada, es un privilegio inmerecido. Número 2, fue rey. Y número 3, reconoce que Dios le dio años de vida. Es decir, Salomón, hermano, en vez de que apreciara lo que Dios le concedió, Salomón, en vez de que usara toda su vida para honrar a Dios, Salomón comienza a hablar en lo que él divagó. Fíjese lo que comienza a hablar Salomón. Salomón comienza a hablar de lo que él puso en su corazón. Salomón comienza a hablar a quien él le dio su corazón. Si repito, en vez de que Salomón le diera su corazón a Dios por el privilegio que Dios le dio, número 1, de ser predicador, número 2, de ser rey, y número 3, de darle años de vida, Salomón expresa que le dio sus mejores años al placer. Expresa que le dio sus mejores años a las cosas pasajeras. Le dio sus mejores años a la carne, a las cosas que son como un vapor. Salomón, la mayor parte de su vida, vivió una vida alejada de Dios, donde buscó satisfacción y no la encontró. Y al final de su faena, hermano, él expone, no valió la pena. Salomón tuvo un lugar privilegiado, pero lo tuvo en poco. Hermano, la vida es tan corta para que la desaprovechemos en cosas que no convienen. Amén. Salomón, hermano, no está diciendo que no tengas una casa, eso lo tengo que puntualizar. No está diciendo que no hagas una carrera, no, sino lo que está diciendo es que es necio afanarse en cosas pasajeras y hacer a un lado a Dios. Eso es lo que está diciendo. Tú puedes tener una carrera, tú puedes tener una casa, pero lo necio es hacer a un lado a Dios. Eso es lo necio. Porque mira quién le dio su corazón, verso 13. ¿Estamos ahí? Dice, y di mi corazón. ¿Viste lo que dice? ¿Cómo comienza él? Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que hace debajo del cielo. ¿A qué le dio su corazón Salomón? A los pasajeros. Hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Dónde está nuestro corazón? Alguien en la apertura hablaba del corazón, nuestro hermano Rubén hablaba del corazón. Tenemos que tener cuidado dónde está nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado en cómo está la condición de nuestro corazón. En qué lugar Dios ocupa en nuestro corazón. Tenemos que examinarnos. David Wilkerson, un predicador de sana doctrina, decía que los corazones más endurecidos del mundo no están entre los impíos, sino entre el pueblo de Dios. Fíjense, qué afirmación tan fuerte, ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no ignora la palabra y aún así en ocasiones endurece su corazón. Dios le habla una vez, Dios le habla 2 veces, Dios le habla 3 veces, Dios le habla 4 veces, 5, 6, 7. La misericordia de Dios es grande y aún así en ocasiones endurece su corazón. Dice, y di mi corazón. Hay que tener cuidado a quién le damos nuestro corazón, hermano. ¿O dónde está nuestro corazón? A inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que hace debajo del cielo este penoso trabajo, Dios, a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Es decir, el predicador en estos textos comienza a hablar de sus logros. El predicador habla de que usó su sabiduría para obtener todo y encontrar en eso una satisfacción, y ¿sabe qué, hermano? No la tuvo. Salomón, hermano, era extremadamente sabio, tanto que algunos comentaristas creen que entendía el lenguaje de los animales. Era tan sabio. Pero ¿qué hizo? Le dio ¿qué? Su corazón a lo pasajero. William James Sidis, no sé quién haya escuchado hablar de él. William James Sidis, llamado el niño prodigio ucraniano, pero de origen judío, desde niño demostró sorprendentes habilidades intelectuales, donde a los 11 años ya hablaba 25 idiomas y dialectos. Tenía un coeficiente intelectual entre 250 y 300, cuando la mayor parte de la gente tiene entre 70 y 80, que es el 10% del cerebro.
A los 16 años se graduó de medicina con honores y hablaba cerca de 40 idiomas. Era tan sabio e inteligente que murió de embolia cerebral y murió practicando el deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es una creencia, el deísmo cree en una deidad creadora, pero que esa deidad no se involucra en nada. Por lo tanto, en todo lo que hacen estas personas no toman en cuenta a Dios. Y la pregunta es, ¿de qué le sirvió toda su sabiduría? ¿De qué le sirvió? Dice Salomón, y di mi corazón. Hay que tener cuidado, hermano, a quién le damos nuestro corazón. Las hermanas que están solteras, las hermanas que se van a casar, hay que tener cuidado a quién le damos nuestro corazón. Los hermanos solteros, hay que tener cuidado a quién le van a dar su corazón. Esta frase, hermano, y di mi corazón, habla de que Él puso todo su ser. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Habla de que Él puso todo su empeño, todas sus fuerzas, toda su atención, lo quiso con toda su alma. Habla de que puso toda su mente en inquirir y buscar con sabiduría. No a Dios, sino lo que se hace debajo del sol. Él puso todo su ser, todo su empeño, sus fuerzas, su atención, su alma. Hermano, ¿cuál es el primer o el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Es el mandamiento que el Señor nos da a nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué hizo Salomón? Puso su corazón, su empeño, su fuerza, su atención, su alma, su mente en las cosas pasajeras. Y más adelante se da cuenta cuando dice, es vanidad. En este mismo verso, Salomón da la conclusión. Dice, di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Mira lo que dice. Es decir, tenemos que recordar que Eclesiastés tiene que ver cómo se ve la vida de alguien sin Dios. Y Dios, hermano, nos da las cosas para que le podamos servir y gozarnos en Él. No para que nos olvidemos de Él. Y es precisamente lo que Salomón hizo. Porque eso pasa. Yo he visto personas, hermanos, que vienen y... No aquí, no. Vamos a hablar a nivel general en la iglesia, que piden. Y el Señor les da, y cuando el Señor les da, se olvidan. La palabra corazón en estos textos aparece más de 5 veces. Y di mi corazón, verso 13. Dije yo en mi corazón, verso 1 del capítulo 2. Propuso en mi corazón, verso 3. Y que anduviese en mi corazón, verso 3 del capítulo 2. Entonces yo dije en mi corazón, verso 15. ¿Y sabe qué? Una de las cosas más engañosas es el corazón. Es una de las cosas más engañosas. Verso 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. He aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. No se pudo llenar. No pudo encontrar satisfacción. Es decir, después de acabar todas las obras que él hizo, estas, hermanos, se fueron como el vapor. No lo pudieron llenar. Verso 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contarse. Dice, Salomón expone que la vida sin Dios,
no puede enderezarse, no se puede enderezar la vida sin Dios. Es por eso que usted va a ver que el hombre hace programas para rehabilitar personas y las personas no se pueden enderezar. Pastores que han metido psicología a la iglesia, humanismo a la iglesia y no pasa nada. Iglesias han acudido a la psicología clínica para que supuestamente se dé mejor consejería, pero resulta que el Espíritu Santo y la palabra no necesita ayuda para guiar. No necesita. Dice, lo torcido no se puede enderezar. ¿Por qué? Porque sin Dios, hermano, lo torcido no se va a poder corregir, no se va a poder enderezar sin Dios. Verso 17. Verso 16, perdón. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Si Salomón, hermano, sigue exponiendo sus logros, pero esos logros que él tuvo en busca de la satisfacción, en busca de la felicidad, encontró que es vanidad. Verso 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Es decir, Salomón en estos textos, hermanos, después de haberle dado su corazón a los placeres, lo hallamos frustrado, lo hallamos triste. Aquí Salomón no es un joven, ya es un hombre de edad, un anciano, alguien que, como ponen algunos comentaristas, Salomón como que lo vemos con un lamento de haberle entregado sus mejores años al placer. Por eso dice el verso 16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido. Es decir, buscó la satisfacción, hermano, en lo que hizo y no encontró nada. Dice, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Si Salomón sigue exponiendo a quién le dio su corazón, Salomón sigue exponiendo lo que propuso en su corazón. Dice, fui engrandecido, crecí en sabiduría, creció en ciencia, tanto que al parecer no había pregunta, hermano, que Salomón no pudiera contestar. Es decir, lo que le preguntaran a Salomón, él lo podía contestar. Era tan sabio que lo podía contestar. La Nueva Traducción Viviente dice, me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo, tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Pero la pregunta es, ¿y si le entregó sus mejores años al placer? Verso 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Es decir, mientras más sepa, mientras más sabio, mientras más conocimiento, dice Salomón, tengo más dolor. ¿Por qué? Porque mientras Salomón más sabía, más imperfecto él se veía. Salomón, mientras más observaba la maldad, su maldad se hacía más evidente. Ahora, eso está bien, hermano, ver nuestra maldad, pero cuando tenemos comunión en Cristo. Amén. Capítulo 2. Estamos en el capítulo 2. ¿Qué vemos en el capítulo 2? Salomón sigue hablando de la experiencia que él tiene. Pero vemos dos cosas. Número 1, Salomón sigue hablando de esa experiencia. Y número 2, vemos que después de vivir esa experiencia, él se frustra porque los años comienzan a pasar y sabe que nadie en este mundo es eterno
Y comienza a hablar que todos, hermanos, tenemos una cita. ¿Qué cita es? Todos vamos a morir un día. Dice el verso 1 del capítulo 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Miren lo que dice Salomón, hermano. Ven ahora. Si Salomón comienza diciendo, le voy a traer alegría a mi corazón con bienes. Tenemos que recordar que Eclesiastés tiene que ver cómo se ve la vida de alguien sin Dios. Y Salomón en este texto le está diciendo a su corazón, ven, te voy a probar con alegría, con bienes, vas a gozar de bienes. ¿Y qué se encontró después de todos los bienes que él tuvo? Que también era vanidad. ¿Qué le dijo Salomón a su corazón? Le dijo, te voy a dar lo que tú gustes para ver si en esas cosas encuentras la alegría. Y la palabra alegría aquí se traduce como felicidad. Es decir, ¿qué estaba buscando Salomón aquí en el capítulo 2? La felicidad. Pero una felicidad sin Dios no hay. ¿Qué estaba buscando Salomón fuera de Dios? La felicidad. ¿Con qué buscaba la felicidad Salomón? Con cosas pasajeras. Hermanos, no las vamos a encontrar. Muchos piensan que tener, eso es felicidad. Salomón lo tuvo y no fue feliz, hermanos. Cuando tenga esto voy a ser feliz. Cuando tenga esa casa voy a ser feliz. Cuando me divorcie voy a ser feliz. Cuando me case voy a ser feliz. Cuando tenga hijos voy a ser feliz. Cuando mis hijos se vayan de mi casa voy a ser feliz. Cuando tenga un aumento de sueldo voy a ser feliz. Cuando esta mujer cambie voy a ser feliz. Cuando este hombre cambie voy a ser feliz. No. La felicidad no se encuentra en las cosas pasajeras, la felicidad se encuentra en Cristo. Ahora, todas esas cosas que le nombré, hermano, nadie las puede gozar plenamente si no está en Cristo, en la vida de esta persona. Pero a ver si decimos, cuando yo tenga esto, entonces me voy a sentir feliz. No. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Salomón tenía todo y no encontró satisfacción, la felicidad. Salomón tuvo todo, pero sin embargo las riquezas no le dieron la felicidad, el poder no le dio la felicidad, el tener una esposa no le dio felicidad. ¿Sabe por qué? Porque buscó otra. Y luego dijo, no, otra, con la que sigue sí voy a ser feliz, y no. Con la que sigue voy a ser feliz, y no. No, la que viene, esa sí, es la efectiva, esa sí me va a hacer feliz, y no. Y llegó hasta las 1000. No, la número 800, esa sí me va a hacer feliz, y no. Hasta que llegó a 1000 y ni todas ellas juntas encontró él la satisfacción. ¿Por qué? Porque la relación matrimonial que tenía, o la relación marital que tenía, o las relaciones de intimidad que tenía, estaban fuera de la voluntad de Dios, y nada de lo que hay fuera de la voluntad de Dios traerá un verdadero gozo. La Nueva Traducción Viviente dice, me dije, vamos, probemos los placeres, le está diciendo a su corazón. Busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Sí, cuando Salomón dice en esta traducción, busquemos las cosas buenas de la vida, como que él sentía esa alegría. Porque no sé si así de repente pasa, ¿no? Ya cuando tenga mi casa, cuando ya tenga, siente uno esa alegría de que va a tener su casa,
y ay, voy a estar contento, voy a estar feliz, y cuando ya tiene la casa, es lo mismo. Ahora voy a tener que limpiar más, ahora voy a tener que hacer esto, ahora voy a tener que hacer el otro. Es lo mismo. Cuando yo tenga esto, es lo mismo. Cuando Salomón dice, repito, cuando Salomón dice en esta traducción, busquemos las cosas buenas de la vida, como que él sentía alegría. Pero él descubrió que no, por eso dice el verso 2, a la risa enloqueces y al placer, ¿de qué te sirve? Repito, es como cuando alguien va a tener algo y está deseando esto, hermano. Está deseando tanto algo y anda, hermano, con una sonrisa de oreja a oreja por obtenerlo, y cuando lo obtiene, eso que tanto deseó, se dio cuenta después que eso no lo llenó. Tengo que puntualizar esto, que Salomón aquí está hablando de alguien que vive alejado de Dios. Porque las cosas que el Señor te da sí se disfrutan, pero en Cristo. Por eso no es inteligente apartarse del Señor. Verso 3. ¿Qué dice, hermanos? Propuse. Fíjense lo que dice, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que propuso Daniel, verdad? Propuso en su corazón no contaminarse. Pero ¿qué propuso Salomón, hermano? Porque él estaba buscando una felicidad que no le iba a encontrar fuera de Dios. Propuso en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Es decir, Salomón, en esa búsqueda de la felicidad, en esa búsqueda de satisfacer su corazón fuera de Dios, le dio a su carne, hermano, todo por habido y por haber. Le dio vino también. Bueno, vamos a ver si el vino me trae felicidad. Quizá, hermano, probó todo tipo de vino. Y Salomón, que no encontró tampoco nada en el vino. ¿Por qué? Porque Salomón en Proverbios habla de los efectos del alcohol. No encontró nada en el vino tampoco. Entonces, como no encontró nada en el vino, no encontró la felicidad en el vino, dijo, bueno, vamos a ver si haciendo obras, edificando casas, plantando viñas. Verso 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Mira lo que dice, engrandecí mis obras. Tuvo casas, plantó viñas. Decimos nosotros, bueno, yo ni casas tengo, ¿verdad? Bueno, por si acaso quisiera 2, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, ¿sabes qué? Eso no te va a llenar tampoco. Los que conocemos a Cristo sabemos que lo único que nos llena es Cristo. Salomón quizá pensó, bueno, si edificaré casas y viñas, eso me traerá la felicidad. Bueno, lo hizo y se encontró vacío. Verso 5, y me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Verso 6, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los bosques. Algunos comentaristas exponen que los jardines eran inimaginables, hermano, cómo Él los había creado, hermosos. Pero no encontró en ellos satisfacción. No le funcionó. Verso 7. Vamos ahí. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. Tuve también posesión de grandes vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y Salomón se hizo de siervos, de siervas, tuvo vacas, ovejas. Quizá, digo, bueno, quizá ahí voy a encontrar satisfacción, pero tampoco le funcionó. Verso 8, me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias,
Me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Es decir, Salomón sigue exponiendo lo que él propuso en su corazón, lo que él le dedicó en su corazón. Y Salomón, en busca de esa satisfacción sin Dios, en busca de esa felicidad, probó también con la música. Tuvo cantores, tuvo cantoras, toda clase de instrumentos de música y nada. Amén. Yo no soy músico, pero los músicos, ¿verdad? Tienen un piano y quieren otro piano y quieren otro piano y quieren otro piano y nada. No hay satisfacción, porque la única satisfacción que podemos encontrar solamente es en Cristo. Cantar de los cantares, ¿verdad? Tuvo todo instrumento de música y nada. Verso 9: y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y más de esto conservé mi sabiduría. Verso 10: no negué mis ojos a ninguna cosa. ¿Qué dice, hermanos? Que desearan. Todos, hermanos. Tuvo mujeres, cosas terrenales, todo, no negó nada. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó todo mi trabajo y esta fue parte de toda mi faena. ¿Sabes qué es esto, hermano? Dice, tuve de todo, dice. ¿Sabes qué es esto? Esto es el consumismo. Esto es que Salomón tuvo, y como no le llenó, se le acabó el gozo. El consumismo. Aquí hay mucho de esto en Estados Unidos, ¿verdad? El consumismo. Los acumuladores. Hay hermanos que dicen que no son acumuladores, pero sí. Tienen cosas ahí de años, hermano, que ni siquiera usan. El consumismo. Verso 11. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Es decir, como que Salomón, hermano, se da cuenta que nada de lo que experimentó, o se dio cuenta que nada de lo que experimentó le dio satisfacción. Salomón se da cuenta que a quien le dio su corazón, a los placeres, a los deleites, a su carne, al consumismo, solo le trajeron dolor. Porque así es el consumismo. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y no nos llenamos. Dígame porque es verdad. Y no dijo amén. Estamos, cuando vamos a comer, nos llenamos ahí en el buffet, hermano, o vamos a comer a algún lado, nos llenamos y decimos, cuidado, hermano, con el botonazo, porque ya no me cabe nada. Pero minutos después, hermano, la tripa te empieza a decir, no, ya es hora del café y del pan. Oye, como que se antoja una nieve, ¿verdad? Oye, si minutos antes dijimos que ya no nos cabía nada. ¿Cuántos minutos pasaron? Quizás 10 minutos. Oiga, ya no me cabe nada, hermano. Y pasan 10 minutos. Ay, como que hace falta el pan y el café. O hace falta una nievecita por ahí. O hace falta esto. O hace falta unos chiros. O unos taquis. Hace falta algo. Yo no sé si a ustedes eso les pasa, ¿verdad? Pero amén. ¿Qué dice Salomón? El verso 9: fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y más de esto conservé conmigo la sabiduría. No negué mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y este fue parte de toda mi faena. Entonces, ¿qué está exponiendo Salomón en su experiencia? Expone que no encontró satisfacción en nada, ni el consumismo en nada.
Ahora, ¿qué vas a poner, Salomón, desde el verso 12 hasta el verso 26? Lo que vas a poner es que es mejor vivir de una manera sabia, porque a él ya le entregó muchos años al placer, muchos años a la carne, y él aquí desde el verso 12 hasta el verso 26 dice, no, mejor es vivir de una manera sabia, porque él sabe que un día le va a suceder algo tanto a los sabios como a los necios. ¿Qué? ¿Va a morir? Salomón, hermano, al comenzar a hablar de que es mejor vivir de una manera sabia, no está incluyendo a Dios, pero se ve como que sí, pero no. Como que lo vemos dejando el consumismo, como el yo quiero, el busco satisfacción en esto y en esto y en esto. Ya en estos versos como que a Salomón lo vemos dejando el materialismo y empieza a hacer uso de su vida de una manera sabia. Como que quiere Salomón practicar la sabiduría que él tiene. Recordemos que Proverbios habla de la sabiduría que no practicó en la paternidad y en el matrimonio. Cantar de los Cantares habla del esposo ideal que él no fue. Tuvo 1000 mujeres, ¿cómo va a ser el esposo ideal? Entonces aquí ya desde el verso 12 en adelante, como que el hermano dice, no, yo ya le entregué mis años al placer, mis años a la carne, ahora voy a vivir de una manera sabia, porque sé que tanto al sabio como al necio van a morir. Pero la pregunta es, ¿qué es más fuerte en ocasiones? ¿Los hábitos que desarrollamos, la forma de vivir de consumismo en la que vivimos? ¿Es fácil dejar todo aquello que hemos practicado por años y comenzar a vivir sabiamente? Hermano, es difícil dejar hábitos, porque usted y yo conocemos la palabra del Señor. Conocemos que hay muchas cosas que no nos convienen, que no precisamente no son pecado, pero no nos convienen para nuestra vida espiritual. Pero es difícil dejar algunas cosas, hábitos. ¿Cierto o no? Recordemos que Eclesiastés se trata de cómo se ve una vida sin Dios. Verso 12, dice, después volví a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que haya sido hecho. Verso 13, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz de las tinieblas. ¿Qué está diciendo Salomón? Lo que está diciendo es que ha decidido vivir sabiamente. Lo que está diciendo es que ha decidido dejar el consumismo, el materialismo. ¿Por qué? Porque eso no lo llenó. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Ahí en Facebook ponen, ¿verdad?, el enemigo número 1 de los cristianos, y ponen un pan, una conchita de chocolate. Es difícil dejar hábitos. Verso 14, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como el otro. Algunos comentaristas exponen que Salomón en este texto no es de que buscó a Dios, no, sino lo que hizo fue dejar el materialismo, el consumismo, para vivir sabiamente. Una sabiduría humana, pero tampoco eso le llenó. ¿Por qué? Porque tanto al necio como al sabio les sucederán una misma cosa, que morirá. Verso 15. Ya vamos a terminar, hermano. Pasan como 10 versículos nada más. Entonces dije yo en mi corazón. Usted no ha visto aquí que cuando él habla de su corazón no dice, voy a buscar al Señor. No, ¿verdad? No ha visto eso, ¿verdad? No ha visto eso. Dice, entonces dije yo en mi corazón, verso 15, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué? Pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio. Fíjese lo que dice el verso 15. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Verso 16.
Porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Verso 17, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué está diciendo Salomón? Nada me llena. He trabajado y nada me llena. No está diciendo que no trabajemos, sino que está diciendo que dedicó sus fuerzas, su alma, su mente, su corazón a trabajar y hacer a un lado las cosas del Señor, a un lado a Dios, y eso no lo llenó. Verso 18, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar. Mira lo que dice: tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Hermano, no vale la pena vivir no vale la pena vivir alejado del Señor. No vale la pena. Mire lo que dice el verso 18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar. ¿A quién, hermanos? ¿A quién? A otro que vendrá después de mí. Sí, Salomón está llegando a la conclusión que todo lo que hizo se va a perder. Y no sé si Salomón, hermano, comenzó a ver cómo era su hijo Roboam. Fíjense qué tremendo. No sé si Salomón empezó a ver cómo era su hijo Roboam, y cuando lo miró él quizás se frustró. Todo lo que hice yo se le va a quedar a este. ¿Y sabe qué significa Roboam? En sus traducciones significa alguien que muere, alguien que tritura, alguien que congrega para triturar. ¿Recuerda lo que hizo Roboam? Es decir, no lo apreció. Con esto entendemos que muchas veces los hijos, en vez de ayudar, trituran. Trituran. Y uno se mata tanto, y hace a un lado las cosas de Dios. No vale la pena, hermanos. Hay unos posts en Facebook que dicen que la mejor herencia que le puedes dejar a tu hijo es el Evangelio. Bueno, la salvación la da Dios. La salvación no es una herencia, la da el Señor. Pero sí puedes influir sobre su vida, sí los puedes estorbar. Yo no sé si Salomón empezó a ver a Roboam. Es que Salomón no fue un buen padre. Yo no sé si lo empezó a mirar y todo lo que yo me esmeré, me aparté del Señor, me dediqué a hacer cosas, me dediqué a hacer estanques, me dediqué a hacer casas, me dediqué a tener tesoros, dediqué toda mi vida en eso, parte de mis buenos años los ocupé para eso. ¿Para qué? Para el que venga después de mí quizás no lo va a poder apreciar. Yo repito, yo no sé si lo miró a Roboam. ¿Se acuerdan lo que hizo Roboam, verdad, hermano? Verso 19. Ya vamos terminando, hermanos. Y ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñará de mí todo, el que se enseñará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Eso también es vanidad. Verso 20. Volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Hermano, Salomón aquí como que habla frustrado, aunque ya aquí ya se arrepintió, ¿no? Pero lo expone y dije, como que está... Como que este texto lo dice un poco frustrado. Me ocupé tanto en las cosas pasajeras, me afané tanto en las cosas efímeras, que no precisamente, hermano, tener una casa es pecado, no es. Pero dejar al Señor por esas cosas fue necio. ¿Para qué? Para que otro venga y las disfrute, y quién sabe si será sabio o necio.
Por eso los años que tú tienes, hermano, dáselos al Señor. Porque después habla de la juventud, habla de la vejez. Son los temas que vamos a ver más adelante. Los años que tú tienes ahorita, dáselos al Señor. Verso 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad. Y miren lo que agrega: y mal grande. Qué mal a veces nosotros le hacemos a nuestros hijos cuando nada más le damos. Toma. Ni siquiera lo trabajan, lo aprecian. Verso 22. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Qué tiene? Dice. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, y aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Yo no sé, hermano, cómo llegan ustedes del trabajo, pero unos llegan casi arrastrándose, cansados, ¿verdad? Verso 24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Es decir, Dios nos da todo eso, pero no para que nos olvidemos de Él. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? ¿Quién? Fíjese lo que dice. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Vamos a seguir el próximo viernes.